Bienvenidos a Ojalá Hubiera Sabido Antes. Un podcast donde hablamos sobre salud mental y bienestar emocional. Exploramos todo aquello que nos hubiera gustado saber antes. Para que puedas tomar mejores decisiones y vivir una vida más equilibrada y feliz. Empecemos. Amigas, amigos, amigues, qué gusto saludarlos en su podcast de confianza. Iniciando ya esta cuarta temporada, episodio 31. Y bueno, felices de volver a estar con ustedes, de volver a echar chismecito. Después de haber cerrado con el episodio del maestro López Ramos, donde nos dio muchos Una tips. cátedra de vida. Básicamente me voló la cabeza eso de los deseos y de los proyectos, así. Pero bueno, esperemos que ya hayan escuchado ese episodio. Si no, por favor vayan, escúchenlo porque está riquísimo, yo diría. Perita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, feliz de iniciar esta cuarta temporada y vamos a conquistar el mundo otra Sí, vez. sí, muy feliz de ya tenerlos otra vez aquí, escuchándonos o viéndonos. La verdad es que estamos súper contentos de ahora sí que reiniciar esta temporada, esta nueva temporada, con nuevos contenidos y escuchándolos, porque muchos de los episodios que van a escuchar en esta temporada salen a partir de los en vivos que hemos tenido, los comentarios, entonces están hechos para ustedes. Exacto, y pues no se pierdan, síganos en YouTube, no se pierdan porque estamos haciendo un en vivo al mes. Y Sí. pues ahí podemos como más interactuar más fácil, ¿no? Entonces, síganos en YouTube, por favor. Sí, totalmente. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, César? Hoy vamos a hablar de muchos temas. Espérame. Seguramente nosotros ya estamos muy convencidos de que todos los que nos escuchan nos conocen, pero bueno, los saludamos César y Perita. Y el día de hoy vamos a hablar de... De tres temas importantes y cómo se relacionan. Uno es los tipos de crianza o estilos de crianza. No sé cuál es el nombre correcto, Prita. Estilos. Estilos de crianza. Vamos a hablar de los tipos de apego y vamos a hacer al final la relación con la responsabilidad afectiva. ¿Por qué estos tres temas? Porque, pues bueno, son el caminito tal vez para hacer una relación sana, tener relaciones sanas. Y porque hablar de uno separado o hablar de todos separados, creo que queda corto a la reflexión y al análisis. Y sobre todo al entendimiento, ¿no? De todos aquellos que estamos como en la vía de tener relaciones más sanas. Claro. Pues, hablar de estos tres creo que podría dibujar un panorama padre de hacia dónde, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Que creo que cuando te preguntas por qué siento tanta tristeza o tanto dolor cuando alguien no me contesta un mensaje, cuando alguien no quiere hacer un plan conmigo, cuando de repente pues yo me siento frustrado o triste o enojado porque alguien eligió tal vez hacer otro plan a hacerlo conmigo, tiene todo que ver, ¿no? Tiene todo que ver con cuáles son tus apegos, cómo los has vivido desde que eras chiquito, y cómo ahora te relacionas con eso que se formó, pero que se puede transformar. Eso es súper importante. Sí se formó en la infancia, pero lo puedes ir modificando para que puedas tener relaciones más sanas contigo mismo y con los demás. Correcto. Y hablar de responsabilidad afectiva es esto. Al final, conocer de dónde vengo, conocer mi historia y decir, bueno, ahora a dónde voy. Entonces, aplicar la responsabilidad afectiva al tema de girar los engranes y hacer el cambio, pues implica eso, ¿no? Que pues se pueda tener una relación más sana con el entorno, conmigo mismo, con todo el mundo y estas emociones que están ahí, ¿no? Haciéndonos creer Sí. que el sufrimiento es merecedor, ¿no? Sí, no, si han pasado esto, si conocen a alguien que está pasando esto, compártanle este episodio, pues porque precisamente vamos a hablar de esos temas. Y para iniciar, pues tenemos que empezar a platicar un poquito acerca de qué es el apego y dónde surge, ¿verdad, César? Sí, el apego eh, nace de estas como nuevas corrientes en psicología, donde pues el tema de la ciencia fue como más enfocado en el desarrollo el desarrollo humano, ¿no? Como estas corrientes humanistas que vinieron como después de la Segunda Guerra Mundial.
después de el tema este de lo que pasó con los sobrevivientes del holocausto. Y entonces empezaron como a preguntarse cómo es que ellos sobrevivieron y todo ese tema, ¿no? ¿Qué los mantenía? Y entonces este tipo de cosas empezaron a darle más peso a la psicología que tenía que ver con los estados, pues, internos de las personas y nacen nuevas corrientes, nuevas teorías y dentro de esa está, pues, la teoría del apego emocional, que si mal no estoy, el autor principal es Bowley. Entonces, viene un Sí, John poco, Bowley. ajá, viene un poco como de ahí, de donde nace esta forma de ahora ver al ser humano, el desarrollo. Y bueno, él fue básicamente el iniciador de la teoría del apego, en donde describía, en base a las investigaciones, la relación que tenían los niños, niñas, con sus papás. Y fue describiendo y entonces generó cuatro grandes, digamos que campos o descripciones de cómo era el apego, ¿no? Pauli, la verdad es que es de los pioneros en hablar de qué tanto un niño puede relacionarse emocionalmente. Pero en el caso de Bowley, lo que él identificó es que hay una tendencia de los seres humanos a tener un vínculo afectivo con alguna persona en específico en un tiempo específico. Es decir, imagínense cuando ustedes eran niños o recuerden un poquito cuando eran niños, con quién se llevaban o con quién estaban más apegados, ¿no? Puede ser con papá, con mamá, con una abuelita, con un hermano. A eso se refiere él, ¿no? Cuando él hace esta teoría de los apegos, habla de que todos tenemos esta tendencia a sentir un vínculo afectivo. Entonces, ojo, algo importante que nosotros queremos comentar es, esto se gesta desde la niñez, pero nosotros seguimos hoy en día teniendo apegos, ¿no? Y eso es saludable. Es importante tener en cuenta que la teoría del apego hablaba de el cuidador principal, ¿no? Que a veces no era el papá o la mamá directamente, sino lo que tú decías, ¿no? La abuelita, la tía o alguien más. Entonces, vamos a empezar a identificar en nosotros mismos quién era el cuidador principal cuando éramos niños, para un poco ir como entendiendo la forma en cual, más bien la forma en cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? En especial Totalmente. con las figuras importantes, como en este tema, el vínculo emocional. Así es. Y que este vínculo emocional o vínculo afectivo, pues tiene que ver totalmente con cómo nos criaron, ¿no? Ujú. En los estilos de crianza que nuestros papás utilizaban para relacionarse con nosotros y evidentemente un poco que nosotros conociéramos el mundo. Dentro de los estilos de crianza, pues podemos encontrar varios, ¿no? Y de hecho hay cuatro muy, muy, muy grandes que valdría mucho la pena que ustedes se preguntaran cómo es que sus papás se relacionaban con ustedes al criarlos, ¿no? Al poner reglas, al dar premios, al pasar tiempo juntos. Entonces, uno de esos estilos es el estilo autoritario, ¿no? El estilo autoritario creo que a todos nos ha tocado, a nuestros papás les tocó, a nuestros abuelos les tocó, y es básicamente que lo que dice el cuidador es lo que se hace, independientemente de si yo como ser humano niño no quiero o no deseo, o aunque esté mal, ¿no? O sea, a veces pues los papás no saben todo, ¿no? Entonces tal vez le estaban dando algo que no podía comer porque era sólido y entonces el cuidador autoritario con ese estilo de crianza, pues dijo, te lo comes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas traen consecuencias a lo largo del tiempo, que ahorita vamos a platicar de ellas, pero bueno, ese es uno de los estilos de crianza. Y lo que resalta del estilo de crianza y de la forma en cómo nuestros papás nos educaron, digamos, entre comillas, pues es que en la inflexibilidad es el autor principal, ¿no? O sea, Claro. no hay una capacidad no, de reconocer mis errores y por lo tanto es como esta idea de la inflexibilidad del pensamiento y la rigidez emocional. Claro. Creo que es como el estilo más representativo de cómo educaron a nuestros papás o a los abuelos. Y entonces, literalmente venir de un campo de concentración, pues solo hace que el niño tenga miedo, ¿no? Como una de las emociones principales. Y bueno, eso impacta en su estilo de apego, que tiene que ver con algo, pues desde allí, desde el miedo a relacionarse a los otros, desde ya no lo voy a tener, me hace falta, y este tipo de ideas que luego surgen.
Así es, totalmente. Existe otro estilo de crianza que se llama democrático, ¿no? Y entonces este es, yo quiero saber qué estás pensando, cómo lo hacemos. Es como mucho del tema de ponernos de acuerdo. Sin embargo, imagínense a un papá que tiene un hijo de 4 años que le está preguntando, pues, qué es lo que quiere desayunar, ¿no? Y entonces está bien complejo porque el niño desde su visión y desde su alcance, pues va a decir, quiero un dulce. Y O entonces, papas. o papas y refresco. Y entonces, en ese sentido, ese estilo democrático, aunque en algunos casos puede ser funcional tal vez a una edad mayor, cuando son chiquitos, pues es bien complejo, porque entonces, si yo quiero desayunar papas y refresco, y entonces el estilo democrático dice, bueno, está bien, ya nos pusimos de acuerdo en que sí son papas, ¿no? Tal vez no el refresco, pero sí son papas. Entonces, sí convierte y pone en peligro la integridad física, emocional del niño. Ojo, no es que una sea mejor que otra, sino que ahorita les vamos a dar una propuesta del por qué pensamos que hay que hacer algo a la medida y algo con nuestra historia y algo con nuestro contexto. Y bueno, este es un ejemplo del estilo democrático. Y tal vez este estilo sea el más saludable, entre comillas, en el tema de que se le pregunta al niño, ¿no? Y el niño existe en la diada de forma un poco más autónoma y tal vez pensando en que el niño pueda aprender a tomar decisiones, que es algo importante que impacta en la vida adulta. Sin embargo, pues hay cosas que no se pueden negociar. Entonces, no del todo es como un estilo, aunque a veces en la literatura sí establezcan, ¿no? Que este estilo de crianza establece normas y límites, a veces los papás se pasan de buena onda, ¿no? ¿No? Hay un riesgo, no es que estemos en contra, sino más bien hay un riesgo precisamente por, dependiendo la edad del niño, ¿no? Aunque genera comunicación, aunque genera esta facilidad de la toma de decisión, sí es importante que el papá tenga el papel activo de papá, ¿no? O sea, porque si no, sí se vuelve un poco complicado. Exacto, sí. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta que las formas en cómo el niño puede ir resolviendo problemas o tomando decisiones, pues va en función de cuántos años tenga, ¿no? O sea, Claro. he visto preguntarle a mis sobrinos, este, ¿qué quieres? Y entonces lo que tú dices, yo quiero esto, ¿no? Y ya para que no esté molestando, pues se lo dan, ¿no? Entonces, no, tampoco es así. Así es, súper. Otro de los estilos de crianza tiene que ver con el estilo permisivo, ¿no? Son estilos en donde no existe como un tema de control y entonces se le permite hacer lo que quiera al niño y entonces esto también lo pone en riesgo de su integridad física, emocional. Entonces es un tema de tú haz lo que quieras. ¿Saben qué pasa? Hay un ejemplo muy bueno de mamás o papás primerizos que de repente dicen, no quiero hacerle daño a mi hijo. ¿No? Y entonces, como no quiero hacerle daño a mi hijo, no le voy a gritar, no le voy a decir nada, no le voy a poner reglas, que él haga lo que quiera, porque es el rey o la princesa de la casa, ¿no? Y entonces, este estilo pues sí es complejo precisamente porque dejar todo esto libre, pues da la posibilidad de que se tomen las decisiones o que no se tomen, ¿no? Sí, y el niño queda como en la deriva, ¿no? O sea, en el sentido de, justo porque su edad mental no le permite tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y pensando en la impulsividad de los niños y todo este tipo de cosas, este estilo pues permite eso, ¿no? Que el niño pueda subirse a las televisiones y ese tipo de cosas como no tan adecuadas para la convivencia social, ¿no? Con los otros y establece pues este tipo de cosas, ¿no? Que ya hablaremos de sus impactos. Ajá. Y que muchos de los papás con este tipo de crianza quieren ser amigos de sus hijos, ¿no? Exacto. Y ese es un gran error. O sea, nosotros no tenemos hijos, ¿no? Pero hemos sido hijos. Y entonces, la verdad es que sí es un tema delicado, pues porque al final tú siempre vas a ser su papá, ¿no? Entonces, ser amigo de tu hijo es muy riesgoso, pues porque nunca se va a lograr de forma completa, ¿no? Entonces, sí, esa es una de las características también. Y que no tiene nada que ver con la confianza, o sea, la confianza es un proceso en donde el niño puede, o la niña, ¿no? Puede acercarse a ti y decirte, me está pasando eso, que no tiene nada que ver con cuando somos amigos estar a la par del niño. Funciona, sí, pero a veces no trae como en el niño
esta idea de que hay que respetar a alguien en el sentido de que hay normas y reglas, ¿no? Y entonces el papá funciona como esa figura, en los primeros años del niño funciona como en esa figura de que existe algo que se llama reglas o normas de convivencia, y cuando el niño ya es adolescente, si esa figura al principio no quedó bien establecida, cuando se traslade a un comportamiento más social de tipo que conviva con otras personas, entonces esta figura de poder y autoridad no está bien establecida, y por lo tanto cuando el niño sea adolescente no va a tener o no va a respetar, ¿no? Las reglas de convivencia social. Entonces, por eso es bien importante esta figura, porque al rato va a determinar la conducta del adolescente y del adulto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo que siempre hemos platicado, ¿no? O sea, al final, el cómo nos relacionamos impacta en el otro, ¿no? Si tú vas por la vida pegándole a la gente, seguramente vas a tener consecuencias. Aunque sea tu deseo, aunque sea lo que tú quieres hacer, es muy complejo porque no es algo permitido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese punto es bien importante, determinar que, entender que los padres pues juegan ese papel. Quiero hacer una acotación, una idea que me vino. ¿Se acuerdan cuando el presidente, en tono de burla, tal vez podemos llamarlo así, decía, ¿no? Oigan, señoras, mamás, jálenle las orejas a sus hijos delincuentes, una cosa así decía. Implica esto, ya lo hemos hablado también en otros episodios, ¿no? El tema es como respetar, y que tiene que ver con la responsabilidad afectiva también. Respetar que hay cosas que no se pueden hacer, y que mi bienestar no puede estar por encima del bienestar de los demás. O sea, una cosa para que pueda funcionar la sociedad, digamos, de una manera normal, ¿no? Es este tema de poder respetar lo que los otros quieren y lo que yo quiero, ¿no? Entonces, cuando el presidente hacía este tipo de cosas, pues hablaba de eso, ¿no? Que a veces los individuos no respetamos las reglas sociales, pero sí respetamos a la mamá, y la respetamos no porque sí sea un respeto de fondo, sino a lo mejor porque hay miedo de fondo, ¿no? Porque nuestra mamá es nuestra mamá, o nuestra mamá nos castigaba, nos pegaba, lo que sea, ¿no? Que tampoco es una forma sana, ¿no? El respeto es más bien como esta capacidad que tiene el individuo de decir, yo no puedo transgredir tu bienestar, ni tampoco voy a transgredir el mío, ¿no? Como ese estilo en donde podemos aprender sin que sea castigado o sin errores, o sea, sin la necesidad de un estímulo negativo, ¿no? Poder respetar lo de los demás y que esto se aprende en la infancia. No sé si fui claro con mi idea. Sí, 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 o sea, creo que el ejemplo es muy bueno precisamente porque marca a los padres como esta autoridad más allá de la autoridad pública, ¿no? Incluso, pero se relaciona, indudablemente se relaciona, ¿no? Sí, totalmente, se entendió. Ahora sí, ya, perdón. Nada te preocupes. Estábamos a punto de hablar del estilo de crianza negligente, en donde existen padres ausentes, que incluso un poco, pues no hay esta cuestión afectiva hacia los niños y entonces es como, no me importa, no me interesa, no estoy involucrado y entonces son niños que generalmente pues son cuidados por una persona diferente cuando los papás deciden no estar en la crianza, ¿no? Eso es súper importante porque hay papás que deciden estar, pero por las cuestiones del trabajo, por cuestiones em, que tienen que ver con obtener un ingreso para poder darle algo al niño, pues no están tan presentes, pero sí son afectivos y sí están presentes cuando realmente tienen el tiempo después, por ejemplo, de su trabajo, ¿no? Entonces, sí es muy diferente porque el otro decide no estar y no ser afectivo a el papá que trabaja todo el día, pero sí está cuando tiene estos tiempos con él, ¿no? Entonces, el negligente es básicamente, no me molestes, ¿no? O sea, no quiero saber de ti, no estoy como siendo parte de tu desarrollo y está bien fuerte, ¿no? Sí, y aquí yo diría que muchos hombres nos relacionamos con nuestros hijos de esta forma, ¿no? En donde el papá es satelital, en donde el papá está solo circundante y está involucrado cuando hay temas complicados de conducta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, una cosa importante aquí, y un poco ya como yendo hacia el tema del apego, es que tanto contacto físico y emocional hay con los cuidadores principales,
o los padres, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este estilo último implica pues que básicamente a veces ni te hablo, ¿no? Entonces, el niño crece así, con figuras de apego en la televisión o en la calle o en algún otro lugar. Y eso está, pues, complicado, ¿no? Sí, totalmente. Pues porque al final esos vínculos que tendrían que pasar de niño, pues no pasan. O pasan con personas que no tienen que ver precisamente con mi círculo cercano. Ajá, ajá. Entonces, pensamos eh, en las familias numerosas, en donde vivíamos todas y todos juntos, ¿no? Tíos, primos y así. Ahí, pues bueno, el cuidador tal vez podría ser un rol que iba de lugar en lugar, ¿no? Pero ahora donde las Las viviendas son familias, y las familias son pequeñas, donde no hay un papá, donde son uno o son dos, ¿no? Y están en un departamento muy pequeño, de repente este rol pues está más complicado y los grandes terminamos siendo los los papás papás, de los hermanos cuando no es una cuestión que, una, no estemos preparados, dos, no es nuestro papel, y tres, las condiciones, pienso que pues son muy complicadas porque se crece en soledad, se crece en abandono, se crece, pues sí, básicamente a la deriva, ¿no? Y cuando llegan los pacientes a consulta, es muy normal que nos digan, ah, me siento perdido, perdida. Pues sí, porque no hubo como esta guía, ¿no? claro. O la otra, en el mejor de los casos, Ujú. pues los abuelos entran al ruedo, ¿no? Y los abuelos empiezan a educar a los hijos, no a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Ajá. Este, y entonces encontramos niños criados con personas que nacieron en otro momento, ¿no? En una temporalidad diferente, que también impacta en los hábitos, en las creencias y que de repente cuando ya los papás se dan cuenta que tal vez pasó mucho tiempo y quieren retomar la crianza de sus hijos, es bien complicada, ¿no? Es bien complicada precisamente porque existen esas dos formas o estilos de crianza por parte de personas diferentes, ¿no? Es bien triste porque si la persona que nos está escuchando vivió esto, seguramente puede sentirse identificado con una emoción de tristeza o de dolor o de abandono, de soledad, pero precisamente estamos haciendo esto, ¿no? ¿Para qué? Para que sepas tú si ya te identificaste con algún estilo de crianza que tuvieron tus papás, tus abuelos o alguien que estuvo contigo, que sepas un poco cómo impacta y cómo puedes tú estar más seguro emocionalmente. Sí, y pienso en esta idea que tú planteabas y los papás, los abuelos suelen ser menos estrictos con los nietos que con los hijos. Y Sí, entonces de claro. repente cuando viene un señor o una señora con la cual ni topas y te quiere decir, no, no hagas eso, y entonces el otro, no, te voy a acusar con mi, ¿sabes? Bye, sí, claro. Exacto, entonces de repente eso habla de que no hay comunicación entre el abuelo y el hijo y se parte de esta idea de donde los abuelos son más chidos con los nietos que con los hijos, o sea, ya no hay esa responsabilidad de formar y educar, ya se tiene la madurez, ya se echó a perder con los hijos las cosas de la crianza, ¿no? Entonces, es un tema, y cuando tú bien lo dices, el papá quiere venir a recuperar la autoridad, pues lo van a mandar por un tubo, porque además viene con el Claro, estilo de emperador, y pues no, obviamente no, o sea, ¿quién quiere estar con Hitler de papá? claro, Entonces, claro. complicadísimo. Pero aparte, o sea, los abuelos no tienen esa obligación, ¿no? A veces la toman precisamente porque ven el área de oportunidad que tiene tal vez el papá o la mamá, que son evidentemente sus hijos, ante sus hijos, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar que pase esto? Pero sí, evidentemente el papel de los abuelos es un tema como más de disfrutar,
de no te tengo que regañar para educarte, o sea, no, ese no es mi papel, ¿no? Entonces, pues claro, evidentemente yo me la pasaría mejor con mis abuelos que con mis papás, ¿no? O sea, esa pregunta es obvia, pero Ujú. sí, es bien complejo. Estos estilos de crianza, entonces, se relacionan totalmente con el tema de qué apego tengo, ¿no? Yo te platicaba cuando estábamos planeando el episodio que a mis pacientes siempre les digo, ¿no? En el tema del estilo de crianza, hay dos extremos, uno que es el autoritario y otro que es el totalmente permisivo, y la posibilidad en medio de moverte entre lo que necesites, ¿no? Entre que lo que necesites como papá, lo que quieras para tu hijo, con las condiciones que tú creas más convenientes también para su desarrollo. Y entonces podemos hacer, no digo que una fusión de todas, porque no creo que sea lo más adecuado, pero sí lo que sea más sano y sostenible en el tiempo, porque a veces queremos un poco tener una crianza respetuosa, que el término está muy de moda, ¿no? Y como que tuvo un auge. Y tal vez no tenemos el tiempo para esperar a que a mi hijo se le pase el berrinche en el súper, ¿no? Tal vez no tengo ese tiempo. ¿Por qué? Porque trabajo, porque casi no estoy con él, o no sé, ¿no? Muchas cosas. Entonces yo creo que hay que entender que esos son los límites, o sea, como muy extremos, y que hay una gran gama de posibilidades en medio. ¿Para qué? Para atender el desarrollo integral del niño. Y pienso el versus, dos cosas enfrentándose. Una, esta reflexión de, oye, podemos educarlas de diferente manera, ¿no? A las crías, contra el tiempo, ¿no? O sea, TikTok nos ha enseñado que podemos mostrar nuestra vida en un video de 30 segundos. Y entonces, ¿cómo se llama esto cuando subes y subes? De- Como darle swipe up. Ajá, exacto, ¿no? Como ese tipo de cosas. Entonces, tenemos eso contra, podemos educarlos de diferente manera. Y a veces, pues la misma exigencia no nos permite darnos, no 30 segundos, un minuto para dejar que la criaturita del Señor, pues se desahogue, lo que sea que tenga que pasar, ¿no? Y Sí. no lo hacemos. Entonces, aquí es importante que va con el tema de responsabilidad afectiva, conservar la calma y tener en cuenta nuestras emociones y cómo me estoy sintiendo como papá. Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Híjole, nos vamos a meter en cosas bien existenciales, pero tiene que ver en qué momento decides tener un hijo. Ya sé, O tal vez no lo decidiste y pues pasó. Pasó así como, pues lle- pasó. llegó la bendición, ¿no? Así por obra del Espíritu Santo. Y entonces, o Porque sea, católico. todo parte de ahí, ¿no? Porque tal vez hay personas que extienden un poco este proceso porque quieren estar lo más listas posibles, ¿no? O sea, lo más desarrollados emocionalmente o hábiles emocionalmente hablando. Pero hay personas que no, ¿no? O sea, que tienen hijos y que no tienen esta habilidad, o tal vez esta habilidad un poco de ser tolerantes, de un poco analizar la situación. Y ese es un caos, porque pues cuando llega otra personita, que es el caso del hijo, el bebé, y te dice, ok, aquí estoy listo para que me digas cómo es que es el mundo, y que tú le digas desde tu parte más dolorosa, más triste, cómo es el mundo, pues sí, está cañón. Pasando al tema ahora de los apegos, de repente esta forma en la cual tú concibes el mundo versus la cual te enseñaron a entenderlo. Pensemos que sea un papá o una mamá que recibió instrucción, ¿no? Porque a veces los abuelos no fueron a la escuela o fueron en los primeros grados y puede ser que los papás ahora tengan una educación tal vez Diferente. media superior, por ejemplo, ¿no? Alguna cuestión así, pues hace un poco la diferencia, ¿no? Versus todo el bombardeo tienes que ser mejor papá, todas esas cosas que se les exigen, ¿no? Y lo que tú no tuviste se lo tienes que dar. Exacto, ¿no? Y esta idea de yo no quiero tratarte como a mí me trataron, porque yo sufrí, que quién sabe qué, ¿no? Como ese tipo de cosas que suenan más a un capítulo de La Rosa de Guadalupe que Sí. a educación emocional como tal, pues viene a sumar esto, ¿no? Entonces, un poco identificando como ya lo estamos planteando, nuestro cuidador principal y la relación con él, nuestro tipo de crianza. Ahora pasándole al tema bonito de los apegos, eh, pues está en primer punto, reconocer que un apego es importante. ¿Por qué? Pues porque genera
una calidad del vínculo emocional que yo tengo con el otro o la otra, ¿no? Pensamos que una relación significativa, emocionalmente hablando, es nuestros papás, una pareja, nuestros hijos y nuestra familia, ¿no? Y a veces, o pocas veces, y de acuerdo a la sociedad cambiante, no, ahora tenemos perrijos, ¿no? Gatijos, o ahora tenemos una familia de dos, o como ese tipo de cosas. Entonces, o a veces tenemos una familia que nosotros elegimos llamada amigos, y de repente esas relaciones también son significativas y a veces no están en estos marcos teóricos. Entonces, pensemos desde allí, ¿no? Que vamos a hablar de apego o vamos a referirnos al apego, haciendo hincapié en todas esas relaciones emocionalmente importantes que tenemos y a veces pueden salir de estas, ¿no? De la familia, la pareja y ya, pueden ser otras cosas, ¿no? Y hablamos precisamente de esto porque nos impacta en nuestro día a día, o sea, lo que fuimos y cómo vivimos el apego con nuestro cuidador, pues sí impacta en el día de hoy en cómo me relaciono con mis parejas, en cómo me relaciono con mis amigos, en si tengo perrijos, gatijos, como lo habías comentado, y cómo me relaciono con ellos también, ¿no? Entonces, por eso lo traemos a la mesa. Ajá, un hijo, en el mejor de los casos, va generando independencia, va generando, pues sí, su forma de estar y ser en el mundo, pero a veces un perro o un gato no lo son, no son tan independientes y son vidas que dependen de nosotros. Entonces, a veces sucede que vas a un centro comercial y traen a un perro paseando en una carreola donde los animales son humanizados y pues bueno, también podemos considerarlo violencia. Y quiero tocarlo respetando a las personas que lo hagan, pero hay que reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando al final con la vida y sobre la dependencia emocional y sobre este tipo de cosas en donde yo me relaciono con el otro o la otra en base a mi miedo, en base a mis carencias afectivas, producto del apego, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de los tipos de apego y uno de los apegos pues más sanos, más importantes es el apego seguro, ¿no? Este tipo de apego es cuando el niño siente esta confianza de que su cuidador está ahí. Si yo me pegué, sé que si lloro puedo acercarme con mi cuidador y él me va a consolar, voy a tener esa confianza de expresar mis emociones, de llorar, de reír, sé que ahí está mi cuidador, ¿no? Entonces, ese apego seguro genera cosas positivas en los niños, como, bueno, autoconfianza, como esta seguridad, como esta facilidad para explorar el mundo, como para ir y un poco explorar, perdón, y un poco indagar, ser creativos, o sea, sí impacta de forma positiva el que el papá o el cuidador esté constantemente al cuidado y preocupado por su desarrollo integral, ¿no? Esto no quiere decir que cuando se cae el niño corre la mamá en friega y dice, ¿qué te pasó, rey? No, 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 tiene que ver con estar al pendiente de qué es lo que está sucediendo, qué necesita el niño en este proceso en donde está conociendo el mundo. Ese ejemplo que di, pues tiene que ver con otras cosas, ¿no? Más de la mamá que del niño, pero sí, tiene que ver con estar ahí y que el niño se sienta confiado de que su cuidador está cerca. Pensaría ahora como en el estilo de apego evitativo, ¿no? Que ¿Ok? tiene que ver con evitar conflictos, que tienen que ver con relacionarme desde el miedo para no poder o no saber cómo expreso lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, lo que necesito. Y cuando tiene pareja, el que tiene este tipo de apego, pues se desvive en el sentido de, ay, no sé si estoy haciéndolo bien, no sé si estoy haciéndolo mal, como mucha inseguridad, ¿no? En ese tema, ¿no? Eh, Creo que podríamos decir que los casi algo son un poco mucho este tipo de apego, ¿no? Porque suele haber no un compromiso, ¿no? Así es. Y impacta mucho en los niños y en la relación del cuidador con este tipo de apego, porque casi casi se relaciona con el estilo de crianza negligente, ¿no? En donde no existe esta relación, en donde no hay una preocupación, en donde, pues si se va mamá, si llega mamá, pues, no me importa, si llega papá, si llega.
el cuidador no representa una figura importante para este tipo de apego. Esto genera pues temas a lo largo del tiempo, ¿no? Que tiene que ver con estas relaciones de casi algo, de bueno, hoy sí quiero, mañana no quiero, un poco el tema de que las relaciones también se vuelven más efímeras, más pues hoy sí, mañana no. Entonces, en este sentido, este tipo de apego nos enfoca más a ese camino. En el episodio del maestro Sergio, un poco por eso le preguntaba este tema de cómo podemos hacer para abrir el corazón y poder sentir más, porque el asunto es que este tipo de apego, pues eso, evita cualquier vínculo que pueda hacerlo sentir vulnerable y se piensa que entre menos me exponga, menos me va a doler. Entonces habla ahí también de que esa persona que tiene este tipo de apego, pues guarda muchas cosas y se siente sensible y es tan sensible que mejor se encapsula y encorazona en piedra y lodo su corazón, ¿no? Bueno, más bien guarda su corazón, ¿no? Sí, totalmente. Otro estilo de apego es el estilo ambivalente, ansioso ambivalente, que tiene que ver con una preocupación constante del niño ante su cuidador. Es decir, si se va mamá, entonces ¡puf! Hago un desastre porque se va mamá, porque tengo una gran preocupación de no verla nunca más, ¿no? Obviamente en la cabeza del niño, ¿no? Y la otra es, regresa mamá y aún así no sé cómo controlar o cómo digerir que ya regresó, ¿no? Hay un miedo constante, esa es una característica de este tipo de apego en el niño. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, estoy muy preocupado por si se va mamá. El miedo es una característica de este estilo, de este tipo de apego. En los perros, por ejemplo, hay un comportamiento que se llama ansiedad por separación. Es muy similar a este tipo de apego, porque lo que pasa con el perro es que cuando tú te vas, él no sabe cuándo vas a regresar y entonces empieza a destrozar las cosas, empieza a hacer, Aullar. sí, a hacer muchas, muchas cosas porque no sabe cuándo vas a regresar. Evidentemente, esto no es sano, ¿no? Ni para el perro ni para el niño. ¿Por qué? Porque somos seres individuales y el perro también debe vivir esa individualidad, ¿no? No soy experta en perros, pero sé qué pasa. Y entonces, en el caso de los niños, así sucede. Hay un miedo constante por no saber cuándo va a regresar mamá cuando se separa de mí. Ahora, en los perros está complicado porque solemos confundirlo con amor, pensando en que, ay, mira, se pone triste cuando me voy, y todas esas frases romantizadas en donde se naturaliza y normaliza este tipo de Claro. cosas. O sea, si en el apego evitativo, el miedo, ahí creo que el miedo está encubierto, ¿no? A no exponerme, a hacerme duro, ¿no? Aquí en el tema del apego ansioso, pues es abierto, que se confunde entre ansiedad y miedo. Me falta algo, ¿no? Sí, hemos escuchado en la consulta ese. Es que, Claro. es que si no está, me falta algo. Y mi media naranja. Y todas esas ideas de completud en raíz del otro, en que no puedo salir y disfrutar si no voy con una pareja. Todo ese tipo de cosas aquí hacen carne porque pienso que cuando uno es niño y la mamá se va al baño, y el niño, no, 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 ¿a dónde vas, no? Entonces, la mamá lucha Al baño. contra, claro, pero ¿estás de acuerdo que lucha entre controlar su esfínter y enseñarle al niño que si ella se encierra en un cuarto no desaparece? Sí, claro. Entonces, son como ese tipo de cosas. Aquí creo que valdría la pena nombrar a la frustración, la tolerancia a la frustración como una forma de educarnos emocionalmente. Es importante. En el apego seguro, pues se maneja muy bien esto, o sea, si no tienes algo, no pasa nada. Como al jugar con los niños juegos de mesa y ese tipo de cosas donde pierden y se ponen bien locos. Ah, bueno, habría que enseñarles a que si pierden no pasa nada. Hay personas que son adultas y que siguen poniéndose súper locos cuando pierden un juego de mesa. Claro, es que el uno es el uno, o sea, Claro. reversa, 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 tomas cuatro. Claro que enoja, por supuesto. Pero eso que dices es bien importante. O sea, al final, el tipo de apego va a ser cómo regules tus emociones, cómo tú enfrentes que tu mamá fue al baño y que no pienses que pues nunca va a regresar. También creo que tiene que ver con ay, y tal vez estoy metiendo en temas muy complejos, ¿no?
pero ¿en qué capacidad tiene su cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez yo, que soy un bebé, todavía no sé cuánto tiempo son 5 minutos. Y entonces esos 5 minutos para mí pueden representar mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso alineado a mi tema de desarrollo y alineado a mi tema de cómo mi cuidador hace que yo no imagine esos 5 minutos como días, pues también es una fórmula muy buena, ¿no? Porque nosotros, o más bien los que son papás, cuando tienen a sus hijos, deben entender también los límites de su hijo, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué estrategias yo genero como papá para un poco tener y fomentar un apego más seguro con mi hijo, ¿no? Entendiendo que él tiene 3 años, ¿no? Tan, tan. Creo que eso también es importante, es meternos un poco más como a temas fisiológicos, biológicos, pero también impacta. Coincido contigo totalmente, pero yo haría una, por ejemplo, haría una diferencia. O sea, al perro, aunque le digas, al rato regreso, pues el perro no va a entender el lenguaje. Pero a un niño, creo que esta parte de la apropiación de los símbolos y signos de nuestro lenguaje podría ayudarle a mediar con esas emociones, porque en la adultez, cuando el otro no te contesta el mensaje o cuando te deja de hablar o cuando ese tipo de cosas, pues evidentemente no hay un lenguaje que te diga, ¿sabes qué, Perita? En este momento me caes muy gorda y no quiero hablar contigo, dame chance, ¿no? No te lo dice, pues, pero el asunto Claro. es que el simbolismo, bueno, no sé si llamarlo simbolismo, pero el asunto es que esa frustración que viviste de niño respecto a que tu mamá no estaba porque estaba en el baño, puede ayudarte a mediar de adulto cuando el otro se va. Es más, si esa capacidad te ayudó a mediar, cuando el otro se va, no te generaría problema y tú entenderías que el otro está, pues no venimos de Está justamente, siendo un ser humano, o sea, no pasa nada. claro, claro, ¿no? Ahora, lo decimos muy fácil, Ay, pero claro, muchos de nosotros vivimos bajo este tipo de apegos, no solo uno, sino todos en todos mezclados, claro, ¿no? Entonces, nos falta un tipo de apego que es importante mencionar y después le entramos un poco a la reflexión que tiene que ver con el desorganizado. Y este estilo de apego desorganizado es como característica principal que vive en conflicto siempre y todo es de forma dramática. Siente que no puede confiar en nadie, siente que el que se acerca lo va a herir, lo va a le defraudar va a hacer daño. y es que tú no lo conoces, ¿no? No dicen en consulta así. Y bueno, sus relaciones así son inestables, entre el amor, el odio, el miedo, entre todo. Y bueno, al final tiene temor al abandono, pero tiene dificultades para intimar. Se parece un poco al evitativo, pero el desorganizado es más bien como esta parte, yo diría que es como el que se hace la víctima, ¿no? Es que todos, y no sé qué, si conocemos algún vecino o vecina bajo estas Claro, características emocionales. Y bueno, al final, este tipo de apegos, estos cuatro, categorizan, yo creo, de alguna manera en cómo nos hemos sentido unos y otros. Y el asunto es, bueno, ya sé qué estilo de crianza tengo, ya sé qué estilo de apego soy, y ahora qué hago, ¿no? Perita, yo estoy en consulta contigo. Qué se te ocurre hacer? Porque a eso híjole, vamos. yo creo que, yo creo que hay muchas estrategias, ¿no? Yo creo que entender un poco cómo nos criaron nos da la posibilidad de saber qué es lo que nos duele hoy en día. Pero ojo, a veces no lo sabemos, a veces no lo recordamos o incluso pues tenemos una pelea con eso o no queremos incluso meternos ahí. Esa sería una. Si tú conoces un poco cómo te educaron tus papás y tienes y vives bien con esa situación, entonces tienes un puntito extra, ¿no? O sea, hay posibilidad de que entiendas más a profundidad qué es lo que está pasando. Ahora, pregúntate un poco qué es lo que sientes con tus relaciones de amigos, laborales, de pareja. ¿Qué pasa cuando alguien te rechaza? ¿Qué pasa cuando alguien no te contesta en el tiempo que tú quieres? ¿Qué pasa cuando de repente
pues sientes que te están diciendo algo y no lo tomas de una manera pues tal vez tan padre. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo te relacionas y qué es lo que más te duele de esas relaciones? Si nosotros nos preguntáramos eso, seguramente tendríamos respuestas muy, muy, muy precisas. ¿Cómo me duele que me rechacen? ¿Cómo me siento triste cuando me rechazan? ¿Me siento solo? ¿O no tengo este tipo de relaciones? No tengo una relación duradera, ni de amistad, ni de pareja, ni familiar. Entonces, creo que sería muy importante saber cómo es que te hacen sentir estas relaciones. Se escuchó muy bonito. Tienes toda la razón en empezar pues este camino que hemos venido les mencionando durante muchos episodios que tienen que ver con el autoconocimiento. Yo voy a un trabajo y entonces yo me suscribo bajo un contrato a recibir X y Y cantidad por hacer algo que tengo que hacer. Entonces necesito conocer qué es lo que tengo que hacer, porque qué tal que hago muchas cosas y ninguna o pocas se relacionan con eso, y entonces Claro. en función de lo que haga es el salario que me van a pagar. Lo estoy poniendo así porque creo que al reconocer mis emociones, al reconocer mi historia y al saber dónde estoy parado, puedo tener una mejor tarararán, responsabilidad afectiva. Tan, tan, tan. Ajá, o sea, iba a comentar hace un rato que estamos tan sobreinformados que creemos que los otros son irresponsables afectivamente. Y eso no es cierto. El asunto aquí es como, o sea, qué tengo que hacer para yo sentirme bien? Eso implica, uno, responsabilizarme de mis emociones y dos, aceptar o no aceptar de los demás lo que me dan o no me dan. Es decir, si yo sé que mi pareja eh, de repente es así, se tarda mucho en contestar o no es tan cariñosa o ese tipo de cosas, yo tengo que decidir si eso lo quiero o no lo quiero en mi vida. Pero no es un asunto de, es que, Perita, tienes que contestarme porque si yo te mando 5 mensajes, hay TikToks así, ¿no? Si yo te mando 5 mensajes, tú tienes que contestarme 5 mensajes. Pero a lo mejor Perita está con 1000 ocupaciones y no puede. Y entonces yo me enojo creyendo que Perita es irresponsable afectivamente porque no me contesta, cuando no es así. Y antes de hacerla Nos, responsable a ella de mí, pues me hago responsable de mí. Y yo digo, sí quiero o no quiero seguir con Perita. Digo, en el drama, ¿no? Además, yo creo. ajá, en el drama y en que a veces nos ha pasado, ¿no? O sea, es un ejemplo real, en el sentido de la otra persona tiene una vida y es Ajá. independiente. Y no solamente es tu amigo, no solamente es tu novia, no solamente es el trabajador, ¿no? Tenemos un montón de roles. Tenemos el rol de hijos, de hermanos, ¿no? O sea, tenemos muchos roles. Y entonces cuando una persona nos está pidiendo y nos está exigiendo este nivel de atención que él o ella necesita, pues es muy centrado en el yo, ¿no? Yo necesito, yo quiero, yo espero. Pero eso es bien, bien peligroso, porque lo único que te va a generar es frustración. Si es que la otra persona tiene esta cuestión de la independencia emocional, esta cuestión como de sus emociones muy claras, porque si no, le va a entrar al juego contigo, ¿no? Le va a entrar al juego contigo y lo que va a pasar es que van a tener una relación súper, súper complicada, en donde yo necesito que tú estés al 100% conmigo todo el tiempo, así al 1000, ¿no? Y eso es muy complejo porque no siempre puede ser el algo de alguien. Te pierdes. Pienso que las personas que tienen apego seguro difícilmente entrarían en una relación con alguien que tiene apego ansioso Claro, o ambivalente o el otro que era desorganizado, ¿no? O sea, difícilmente porque pues ellos saben lo que quieren. claro. Entonces, también lo hemos comentado en algunos episodios. O sea, aquí para entrarle con una pareja hay que saber lo que quieres y luego negociar eso que quieres, porque que yo lo quiera no significa que tenga que suceder así, porque el otro es un ser que tiene también sus necesidades y entonces si mi necesidad es de cariño, pues a lo mejor no necesito una pareja y necesito un peluche, ¿no? Al que pueda hacer, digo, estoy jugando pues con mi comentario, Sí, pero si yo tengo una necesidad de cariño y afecto, que en realidad todas la tenemos, de repente te tendría que preguntarme
si mi pareja tiene que ser ese proveedor de cariño y afecto, porque si lo tengo bajo esa concepción, de repente yo creo que me puede volver muy exigente en la relación y terminar al otro fastidiándolo, ¿no? Y la relación puede convertirse en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que tú decías, ¿no? Solo circunda en lo que, en mis necesidades, ¿no? Y está súper triste, ¿no? Porque Claro. desde la parte en la que exige y en la que dice yo necesito, yo quiero, empiezas a cosificar a la otra persona. Y cuando la cosificas, entonces pierde el sentido de su vida, ¿no? De su propósito. Y entonces es, pues yo quiero esto a las 9, a las 10 y a las 11. Después yo tengo cosas que hacer y entonces, pues tú piérdete. Eso en la otra persona, cuando ya está metido en esta onda de yo soy lo que tú quieras, pues lo hace perderse, ¿no? Y por eso tanto drama y complejidad cuando a veces estas relaciones terminan, porque ahora qué soy si era todo lo que tú querías que fuera. Cañón, ¿Qué cañón. soy? Pues en teoría no tendría que pasar eso si estuvieras Ya consciente, sé. pero pasa. Entonces, si yo me relaciono en función de mi carencia afectiva con otra persona, no voy a hacer más que mi carencia afectiva crezca. O sea, difícilmente. En teoría, tendríamos que estar con alguien con el cual pudiésemos estar en paz, tranquilos y todas esas cosas, pero pues a muchos nos gusta el drama y nos gusta el arrebato y nos gustan ese tipo de cosas que nos hacen sentir mal. Entonces, sí valdría la pena mucho tal vez sentarse en un consultorio a reflexionar sobre este tipo de cosas, pensando que sufrimos un buen, ¿no? Y la otra es que un poco regresando a lo que hablábamos desde el inicio, es pues tal vez yo me acuerdo que mi mamá, ¿no? Y esto es un ejemplo, no es cierto, mamá, tú no me hacías eso, pero tal vez yo me acuerdo que mi mamá me decía, y ya no te voy a querer, ya no te voy a querer porque estás siendo un niño malo, ¿no? Y entonces tal vez mi mamá me dejaba ahí y yo le lloraba y mi mamá lo que hacía era que me ignoraba y se iba, ¿no? Y entonces eso que yo viví con las personas que inicialmente te tienen que dar amor y seguridad, porque eso es el papel de un papá, ¿no? O sea, al final ellos son los que biológicamente están hechos para eso en el sentido de darte esta seguridad, pues es muy claro cuando sucede en la vida adulta y de repente quieres vivir otra vez este drama, ¿no? Se te hace muy natural vivir este drama. Entonces, pues sí, viene desde ahí. Yo pensaría que la responsabilidad afectiva implica dejarse de vivir como víctima, porque entonces todos me hacen, o sea, sí, no fuiste culpable, no fuiste responsable de lo que te pasó, pero sí eres culpable de lo que estás viviendo en función de esas consecuencias. Y la responsabilidad afectiva implicaría eso, decir sí, sí fui lastimado, reconocerse, sí me violentaron, sí lo que sea, y ahora estas consecuencias que estoy viviendo en función de esa relación con mis cuidadores me están impactando en la vida. No puedo tener una pareja o las parejas que tengo son tóxicas o ese tipo de cosas. Y no esperar a que por obra de la vida, del Espíritu Santo, me toque una buena pareja, como si fuera a la feria o a la rifa, y entonces me sacara una buena pareja. O sea, si eso sucede, en algún momento va a valer porque no tienes las herramientas y los medios para enfrentar eso que tienes ahí. Entonces, tampoco es, o más bien yo diría que es muy romántico esperar a que llegue alguien que me trate como yo quiero y, o sea, sí puede pasar, pues, pero sería muy egoísta de mi parte esperar a que llegue alguien con quien curarme, con quien sanar mis heridas y todas esas canciones románticas que suelen, no creo que sea de esa forma, ¿no? No, y aparte es que volvemos con nuestro peor enemigo, que es el amor romántico, ¿no? O sea, esta idea de que alguien tiene que llegar y ser todo lo que tú quieres que sea, está cañón, o sea, amigos, eso no existe, o sea, nunca va a pasar, ¿no? Y si nunca tienes pareja, pues seguramente puede ser por ahí que está pasando esto. O la otra es que este amor romántico exige un nivel de, o sea, Adultez. y unas exigencias físicas, emocionales y de disponibilidad
que son muy complicadas de dar. O sea, la vida diaria no te lo permite. O sea, no te lo permite. Tú tienes otros roles, a no ser que tengas así como la vida resuelta y digas, claro, o sea, lunes en la mañana nos vamos al cine, ¿no? Porque te amo y porque quiero que vayamos a ver esa película. No, o sea, no, eso no pasa en la vida promedio, no pasa. Entonces creo que la vida romántica también hace que un poco pongamos a la responsabilidad afectiva como el otro tiene que respetarme, cuidarme. Y yo creo que la responsabilidad afectiva tiene que ver más inicialmente con conocerte y ser honesto contigo para saber qué quieres y qué no quieres, a el tema de preocuparte por el otro, ¿no? O preocuparte por no dañarlo. Sí, sí es parte de, pero empieza con el autoconocimiento. Sí, y recuperando lo que nos decía el maestro Omar en el episodio de parejas, o sea, el asunto es que el buen trato primero tiene que ser hacia mí y para eso necesito tiempo. Y a Claro. veces uno está pensando, porque me ha pasado como de, ya estoy grande y no tengo pareja y no tengo hijos, y esas exigencias sociales que nos distraen de lo verdaderamente importante que es esto. O Claro. sea, al final, esta desinformación, o más bien esta sobreinformación que tenemos por miles de cosas que ahora existen, a veces desinforman más de lo que informan. O sea, el mismo podcast puede ser uno de estos bombardeos de tienes que hacer esto y ahora aquello y lo otro. Entonces, más bien aquí es como fortalecer el criterio personal de lo que quiero, de lo que necesito. Implica un cuestionamiento profundo de lo que creo, ¿no? Como diría Rusarín. Y después de eso decidir qué hago con lo que sé. En ese sentido, creo que podría decir, bueno, yo estoy buscando en una pareja esto. Y decir, quiero esto, quiero lo otro. En una relación interpersonal quiero reciprocidad. ¿Y Quiero. qué estoy dispuesta a dar? Claro. Exacto, sí, exacto. Pero sí, como lo decía en el trabajo, ¿no? Si yo voy a un trabajo y no sé lo que tengo que hacer, pues entonces voy a hacerme güey porque pues no voy a cumplir lo que tengo que hacer. Ahora, si llega una persona que es como yo siempre la he soñado, en el mejor de los casos, y yo no estoy preparado, yo no estoy preparada, pues se va a ir. Y ahora, cambiar en función de que el otro se quede o no se quede es apego evitativo, ansioso, ¿no? Y creo que una cosa que se tiene que decir es, ok, llega esa persona, es como yo la quiero, también yo tengo que preguntarle, oye, ¿qué es lo que tú quieres? Ándale. Pues sí, porque no se trata de, ay, güey, ya llegó mi media naranja y me va a hacer feliz, o sea, Y ya estoy completo. exacto. No, no se trata de eso, se trata de decir, bueno, a ver, a Perita le gusta levantarse tarde y yo soy el pinche gallo que canta a las 5 de la mañana. Ok, le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Que yo me voy a levantar a esta hora porque lo hago a esta hora siempre, ya no puedo dormir más. Entonces me voy a parar, te pido que aunque te despiertes tú te sigas, no sé, pienso en eso. O a ella le gustan, no sé, las hamburguesas y a mí me gusta la pizza, ¿no? Entonces puedo negociar ese tipo de cosas o más profundas, ¿no? Creo que ahí implicaría como pues sí, como esto de ser responsable efectivamente sí, muy cañón. Échale. ¿Y sabes qué pasa? Que también, o sea, ahorita estamos hablando y enfocándonos mucho en la pareja, pero también sucede con nuestros amigos, también sucede con cuando realmente valoras a la otra persona, la valoras por lo que es, ¿no? Sea como sea, levantándose temprano, subiendo montañas, haciendo lo que sea, ¿no? Y entonces creo que parte también del amor tiene que ver y de la responsabilidad social, Afectiva. responsabilidad Afectiva. afectiva tiene que ver con eso, con saber que la otra persona no va a estar todo el día contigo, no tienen siempre los mismos intereses, ¿no? Y está bien, porque es un individuo, y es un individuo que tiene una toma de decisión propia, una historia propia, aunque esté contigo, aunque comparta tiempo contigo, ¿no? Este tema de la propiedad es otra cosa que impacta, ¿no? Y entonces, como tú eres mi amiga, como tú eres mi amigo, como tú eres mi novio, entonces tienes que meterte a mi rutina, a mi contexto, pero en realidad sí somos amigos, ¿no? Yo también soy tu amiga, pero sé que tú tienes algunas actividades con otras personas, sé que tú te sientes mejor con, no sé,
tal, tal persona o tal actividad que yo igual y no me siento tan bien, ¿no? Y que está bien no cambiar para estar siempre contigo, ¿no? O sea, sí siento que estas películas súper románticas en donde yo dejé todo por ser para ti y yo fui al fin del mundo por, ¿me explico? O sea, ese tipo de cosas que son muy románticas, pero que son poco reales, pues sí impactan en el tema de cómo yo tengo una relación con el otro, ¿no? Y que al final determinan la calidad de la relación. Entonces, cuando tú decías que estoy dispuesto a dar, pues implica eso, que yo también pueda ceder y que no tiene nada que ver con que yo me pierda. Creo que ahí habría que hacer la diferencia. O sea, yo no quiero que tú estés conmigo porque yo tengo miedo a estar solo o sola, sino más bien yo quiero estar contigo porque es una decisión Claro. personal, ¿no? Y está bien si un día ya no coincidimos. Está bien si un día cambias, yo cambio, no sé lo que sea, ya no coincidimos. O sea, Y aparte está cañón, ¿no? O sea, sí. pensemos en las relaciones que llevan un montón de tiempo. ¿Por qué han sido duraderas? Pues seguramente porque han podido adaptarse a estos nuevos cambios, porque no somos las mismas personas. Incluso creo que podríamos poner un ejemplo entre tú y yo, César, de cómo nuestra amistad ha ido cambiando y yo Ujú. creo que se ha ido fortaleciendo precisamente porque somos empáticos con el otro, porque identificamos cuáles son el contexto en el que está viviendo el otro y lo entendemos, ¿no? Y valoramos nuestro ser, ¿no? O sea, yo valoro tu ser, tú valoras mi ser, en ese sentido de somos seres individuales y tenemos diferentes circunstancias. Entonces creo que un gran ejemplo es nuestra amistad porque se ha ido como transformando, ¿no? Y sí, sí, estoy de acuerdo contigo y al final yo le daría también como este tema o el peso al tema de lo afectivo en relación a cuánto me he permitido que me conozcas y cuánto tú has permitido conocerte como más allá de la superficialidad, ¿no? Claro, Porque se escucha bien bonito, pero al final, si uno quiere tener un vínculo sano con el otro, uno tiene que exponerse y además, cuando uno se expone el otro y que es recíproco, pues, conoce como estos puntos débiles y no te lastima. O sea, creo que eso también es parte del amor, que el otro conozca tus claro. habilidades y no los use contra ti. Y que conozcas ese lado no tan bonito y que digas, bueno, está bien, entiendo, no todos somos felices ni tranquilos todo el tiempo, ¿no? A veces nos enojamos, a veces tenemos pues cosas disparatadas, ¿no? Porque somos seres humanos. Y está bien. Esto que tú viviste en la infancia, el cómo te relacionaste con tu cuidador, sea quien sea, sí impacta en el hoy, pero ojo, no es determinante. Lo que puedes hacer es identificarlo y trabajar por ser esa persona que quieres ser, ¿no? Tal vez una persona con mayor alegría, una persona con menos tristeza, una persona con menos enojo, ¿no? O más empática. Y eso lo puedes trabajar con un profesional, lo puedes trabajar con un psicólogo, que te acompañe en ese proceso de identificar cómo impactó ese tipo de crianza, ese estilo de apego que tenías con tus cuidadores al día de hoy en tus relaciones. Y que puedes convertirte en el ser humano que quieres ser. Entonces, ¿por qué un terapeuta? Pues porque tiene el conocimiento y está fuera de tu campo de habitual. O sea, por eso, o sea, más que otra persona, sí creo que tiene que ser un terapeuta porque pues conoce este tipo de cosas y puede darte sugerencias. Pienso en el apego ansioso y que a veces la ansiedad termina generando ataques de Sí, crisis, ¿no? Crisis nerviosa o ese tipo de cosas que no son manejables a veces, ¿no? O sea, que puede generar un suicidio, que puede generar que atentes contra tu ser, ¿no? Como te que cortes. te puede paralizar, Sí, que te puede poner en riesgo físico y también a las personas que están a tu alrededor. entonces es ahí tan la necesidad de que sea con un terapeuta. Perdón por el rechín. Pues sí, en realidad hicimos este episodio pensando en esas personas que necesitan escuchar que hay una forma de cómo poder solucionar este tema que están viviendo a raíz de todo lo que platicamos. Y entonces, un poco apoyando las ideas que aquí planteamos, podrían ustedes
escuchar el episodio de Soledad, el de Ujú. Tips para estar bien. ¿Cuál otro, El de Pri? cómo amar. El de Cómo cómo amar, amar. el del duelo. Son episodios que van a complementar mucho estas ideas que hoy tomamos aquí. El de la ¿Para qué? Para familia, ¿no? que... Ah, bueno, familia tóxica. Ajá. Está muy bueno también ese, pero son episodios que pueden complementar un poco lo que estamos platicando para que se entienda a grandes rasgos porque estamos hablando de los apegos, la crianza y la responsabilidad afectiva. Y bueno, no se pierdan nuestros en vivos en YouTube una vez al mes. Sí, Y pues háganos llegar sus dudas, comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales o en el mismo en vivo, publiquen, comenten los episodios para poder seguir hablando de esto. Tenemos para esta temporada temas bien, bien, bien bonitos que ya irán saliendo. Y pues bueno, queremos como esta parte de la retro con ustedes y saber qué está pasando. sí, ya saben que estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en Spotify, Amazon Music y Google Podcast, ¿vale? Entonces nos pueden encontrar sin problemas, nos pueden ver o nos pueden escuchar. Y bueno, hasta aquí nuestro reporte, Joaquín. Regresamos Cuídense pronto. y nos escuchamos. Bye. Bye.